Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Bienvenidos al tiempo de los anuncios. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con nuestro tiempo de ayuno y oración, recordando que estemos al pendiente de nuestras redes sociales, donde por la mañana estamos compartiendo meditaciones diarias y por la noche videos con participaciones especiales de nuestros hermanos. Seguimos con las inscripciones para la Cumbre Global de Liderazgo 2021, la cual se llevará a cabo 100% en línea y contará este año con un precio especial. Recuerda que todos tenemos influencia. Finalmente, el viernes 29 de enero tendremos nuestra oración y tiempo de compañerismo de fin de mes, esta vez con un enfoque especial de liderazgo.
Toda la iglesia puede asistir con previo registro en nuestras oficinas. Sean bienvenidos, hermanos, a este servicio del miércoles 20 de enero. Siempre es un privilegio y es un honor y es un gozo poder estar aquí compartiéndoles la palabra una vez más. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para todos ustedes, que sea de mucho provecho y que podamos meditar mucho en la palabra que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y si estás haciendo el ayuno y tal vez estás ahí con una persona en tu casa, de tu familia, que también está haciendo el ayuno, dile falta una semana. Dile falta una semana. Estamos próximos a terminar el ayuno. Creo que ha sido un tiempo de mucho reto, pero también ha sido un tiempo de mucha bendición. Y ya pasaron esos 10 días donde el profeta Daniel le dijo al jefe de los eunucos que comparara los rostros de aquellos que estaban alimentándose de la forma en que el ayuno comenta y aquellos que se alimentaban de la comida del rey. Y ese jefe de los eunucos, cuando comparó, los encontró todavía más bellos a todos los que estaban haciendo ese ayuno, incluido Daniel, ¿verdad? Entonces, si volteaste a ver a esa persona, espero que la hayas visto mejor que como la habías visto antes, y yo espero verme mejor que como me veía en la última predicación que estuvimos aquí grabando, ¿verdad? Y hoy quiero hablar de un tema, o quiero seguir tocando un tema que impactó mucho mi corazón, que fue la parte de la palabra profética que nos ha estado compartiendo el pastor en estos 3 domingos que han pasado. Y no sé, antes a mí los tiempos de la palabra profética se me hacían un poco difíciles de poner atención, de poder entender todo lo que se nos explicaba, los números, el alfabeto hebreo y todo esto. Pero en esta parte de la palabra profética, Dios habló mucho a mi corazón, sobre todo en las escrituras de Ageo. Incluso le comentaba al pastor que quería tocar este tema y él sabía que vamos a seguir hablando de este tema y vamos a seguir predicando sobre este tema porque es la palabra profética para la iglesia. Y esa palabra profética hay que guardarla en nuestros corazones y hay que seguirla. Ageo 1:5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y vuelve a repetir en Ageo 1:7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y esta predicación se llama Meditad bien. Quise ponerle como título Meditad bien porque creo que estos versículos son muy importantes para nosotros. Y vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, seguir aquí, seguir de pie, Padre. A los que estamos haciendo el ayuno, gracias porque nos has dado fortaleza, nos has dado fuerza, pero sobre todo nos has acercado más a ti y nos has dado palabra, Señor. Y te pido que esta palabra, Padre, seas tú hablando a través de mí, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, Señor, que pueda ser sembrada en cada corazón de cualquier persona que pueda sintonizar esta transmisión, Señor. Te doy gracias por ello y te pido, Padre, que tú tomes la dirección de este tiempo en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y bueno, este tema de meditar sobre nuestros caminos es un tema que la Biblia toca en muchos versículos y hay muchos proverbios y hay muchos salmos que habla sobre esta parte del meditar, el poder pensar en todo lo que estamos haciendo. Y me gusta mucho Proverbios 16:9. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo creo que de aquí sacaron ese refrán muy conocido que dice: el hombre propone, pero Dios dispone, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, pero es el Señor aquel que endereza sus pasos. Yo creo que es deseo de Dios y es propósito de Dios que nosotros como sus hijos podamos pensar en nuestros caminos, podamos meditar en todo lo que hacemos y podamos preguntarnos muy seguidamente ¿por qué hacemos lo que hacemos?
¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿En verdad estamos tomando en cuenta a Dios en cada paso que damos, en cada negocio que emprendemos, en cada cosa que estudiamos, cada cosa que buscamos aprender, cada área que buscamos profundizar más? ¿Estamos siempre tomando en cuenta a Dios o solamente lo estamos haciendo con nuestro propio pensar, pensando que nosotros estamos bien? Entonces, cuando meditamos en nuestros caminos, siempre estamos pensando, ¿en realidad Dios me está dirigiendo aquí? En realidad es Dios quien me está proveyendo esto, es Dios quien me está abriendo puertas aquí, es Dios quien me está dando estas oportunidades. Y creo que en estos tiempos difíciles que hemos pasado, en este año que acaba de terminar y este que va comenzando, en los tiempos difíciles es en los tiempos donde más debemos de meditar, donde más debemos de pensar qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer, y en verdad Dios es quien me está mandando a hacer lo que tengo que hacer para buscar siempre su voluntad y para buscar siempre sus propósitos. Vamos a hablar un poco del contexto en esta parte del capítulo 1 de Ageo, sobre todo en los versículos del 2 al 5. Creo que nos da el contexto y nos da esa parte de la palabra que debemos de entender bastante nosotros para esta temporada en nuestras vidas y para todo lo que debemos de meditar en nuestros caminos. Dice el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es el versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y volvemos al versículo 5, que es el versículo base de la predicación. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y creo que aquí debemos de meditar sobre algo muy, muy importante. Y el domingo toqué un poquito de esta parte de este tema con los jóvenes, hablando sobre que a veces aquello que es malo en nuestras vidas, aquellos que nosotros sabemos como cristianos, como creyentes, que es malo, en realidad no es tan peligroso como aquello que nosotros creemos que es bueno, pero en realidad es malo. Porque aquello que nosotros sabemos que es malo, entendemos que es malo. Y si llegamos a caer o si llegamos a pecar o a desobedecer a Dios en esa parte, sabemos que necesitamos arrepentirnos, que hemos hecho un mal y que tenemos que volver a Él en arrepentimiento. Pero cuando nosotros estamos haciendo algo que con nuestra mente, que con nuestro pensamiento pensamos que es bueno, pero en realidad para el Señor no es así o no está conforme a su voluntad, es más difícil entender y es más difícil saber que estamos haciendo mal. En esta ocasión, el pueblo estaba concentrándose más en edificar sus propias casas en vez de edificar la casa de Dios. Y esta parte creo que es una parte muy, muy importante para poder entender todas las cosas que Dios nos quiere hablar, porque quizá nosotros pensamos, ¿qué tiene de malo que el pueblo se esté concentrando en edificar sus propias casas? Quizá ellos no tenían un buen lugar para vivir, quizá ellos ni siquiera tenían lugar para vivir y por eso se estaban concentrando en edificar sus propias casas, sus propios hogares. Y ellos no se daban cuenta que estaban ignorando el edificar la casa de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces nos hemos concentrado más en hacer cosas por nosotros mismos, para nuestro propio bienestar, y nos hemos olvidado de la obra de Dios o de lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cuántas veces nos hemos concentrado más en emplear todos nuestros esfuerzos en un trabajo nuevo, en una carrera siendo jóvenes, en el cuidado de nuestros familiares, de nuestros hijos, en el cuidado de alguna relación, y la hemos puesto en primer lugar antes que lo que Dios quiere que pongamos en primer lugar? Y es por eso que es muy, muy importante el meditar bien en nuestros caminos, el saber por qué estamos haciendo las cosas. Al final de cuentas, Dios va a hacer un juicio a nosotros y ese juicio va a ser de obras y Él va a decir, todas estas obras fueron las que tú hiciste, y Él va a pesar las intenciones con las cuales hicimos esas obras. No solamente las obras,
Podemos hacer obras buenas, pero quizá nuestra intención al hacer esa obra buena no es la correcta. Quizá nosotros queremos que las personas nos vean, quizá queremos el reconocimiento, quizá hacemos obras buenas porque después nos va a llegar una ganancia de todo lo bueno que estamos haciendo. Y es ahí donde debemos de entender que las cosas que hacemos para Dios deben de ser solamente por Él y solamente para su gloria y para su honra, y no por nuestro reconocimiento, ni por nosotros alzarnos el cuello, ni presumir, ni nada de eso. Entonces, esto es muy peligroso y quizá nosotros podamos decir, bueno, pero ellos a lo mejor no sabían y se estaban concentrando en algo que ellos creían que era bueno, como el hacer sus casas. Entonces, esta parte es muy, muy importante, porque la ignorancia no es una excusa de nuestro pecado. La ignorancia no excusa las cosas que hacemos mal. Por eso Dios nos dice en muchos momentos, mediten bien, porque el ignorar cosas no es una excusa para decir que en realidad no estamos pecando, o para decir, ay Dios, pero es que yo no sabía. Igual estamos haciendo algo mal y estamos desobedeciendo a Dios. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hubo una destrucción de un pueblo por falta de conocimiento, por ignorancia, pero hubo esa consecuencia. En este punto el pastor trató en la palabra profética que el desobedecer a la palabra traía consecuencias. Entonces, el que nosotros vayamos en contra de la voluntad de Dios siempre va a traer una consecuencia, y no va a ser una consecuencia positiva, va a ser una consecuencia negativa. Así que hay que poner demasiada atención cuando nosotros estemos haciendo algo que quizá creamos que es bueno y a lo mejor va en contra de la voluntad de Dios. Hay que meditar muy bien en nuestros caminos. Y dice Ageo 1:6, siguiendo ahí con la lectura después del versículo 5, el versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo les está abriendo los ojos al pueblo y les está diciendo, estas son las consecuencias de la desobediencia a la palabra de Dios. Estas son las consecuencias no de hacer lo malo, de hacer lo que ustedes creían que era bueno, pero no estaba conforme a la voluntad de Dios. Y analicemos bien esas consecuencias. Dice, siembras y no recoges. Siembras y no recoges. Dice, comes y bebes y no te sacias. Dice, no te alcanza el jornal, no te alcanza el salario. Habla mucho de problemas económicos, habla mucho de pobreza. Y Ageo les está diciendo al pueblo, esto que te está pasando es consecuencia de la desobediencia a la palabra de Dios. Hay muchas posibilidades de que las cosas negativas que nos están pasando sean por la desobediencia a la palabra de Dios. Y no importa que haya sido por ignorancia, porque no sabíamos, igual hay una desobediencia a la palabra de Dios. Y probablemente ese reto por el que estás pasando, esa prueba muy difícil por la que estás pasando, eso donde tú has dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Quizás sea porque nos ha faltado meditar bien en nuestros caminos y poder entender cuál es en realidad la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Veamos, siembras y no recoges, habla sobre esa pobreza, esa falta de alimento. No alcanza el jornal es como echarlo en saco roto, habla de esa falta de dinero, no alcanza el salario, hay problemas económicos, pero no solamente habla de eso, también habla que el que come y el que bebe no es saciado. No solamente habla del que no tiene o del que le falta alimento o provisión o víveres, sino también habla del que sí tiene alimento, el que sí tiene bebida, el que sí tiene cosas, pero no se sacia con esas cosas. Porque cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, a pesar de que nos vaya bien, entre comillas, nunca vamos a ser saciados.
Nunca nuestro corazón va a encontrar esa llenura, ese gozo, porque fuera de la voluntad de Dios no hay contentamiento. Fuera de la voluntad de Dios, nos está diciendo aquí la palabra, puede haber comida, puede haber bebida, puede haber provisión, puede haber cosas materiales, pero fuera de la voluntad de Dios no puede haber contentamiento, porque comes y no te sacias, porque bebes y no eres satisfecho. Entonces, no solamente nos está hablando de problemas de falta de provisión, de problemas de pobreza, no solamente está hablando de eso, sino también que el que tiene, cuando está fuera de la voluntad de Dios, nunca tiene una satisfacción. Hay que meditar muy bien en esa parte y hay que entender que solamente dentro de la voluntad de Dios vamos a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, el contentamiento y el gozo que Dios quiere que tengamos, porque Él quiere que vivamos en su voluntad. Y para poder entender esto y para poder entender a quién estuvo siempre dentro de la voluntad de Dios, Jesús es siempre el mayor ejemplo. Me encanta analizar y profundizar en la vida de Jesús y cómo Jesús nos da el ejemplo cuando Él se hizo hombre y Él viene a caminar entre nosotros, de cómo debe de ser la obediencia y de cómo en realidad se vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Él enseña en el Padre Nuestro a orar, les dice que tenemos que decir que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Jesús siempre oraba eso. Siempre oraba que la voluntad del Padre se haga y que la voluntad del Padre prevalezca sobre mi voluntad, sobre mis deseos, sobre las cosas que yo quisiera hacer, que prevalezca la voluntad de mi Padre. Y no solamente lo dice cuando enseña a orar y cuando enseña el Padre Nuestro, que estaba en ese tiempo de enseñanza a los discípulos, podríamos decir en un tiempo de paz, en un tiempo de tranquilidad, en un tiempo donde su ministerio iba comenzando, pero también lo dice en ese huerto del Getsemaní, justo antes de pasar por la mayor prueba que alguna persona ha pasado en este mundo, que fue la prueba de la cruz, que fue la muerte de cruz. En ese huerto del Getsemaní, cuando Jesús está orando al Padre y cuando incluso la palabra nos dice que sudó sangre, que era tanta la carga que tenía Jesús, Jesús le dice a Dios, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Aún antes de la mayor prueba, aún en medio de la calamidad, de la peor circunstancia, Jesús nos enseñó que siempre la voluntad de Dios es mejor que cualquier otra cosa. Sus caminos son mejores que nuestros caminos, sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos y Él tiene planes de bienestar y no de mal para cada uno de nosotros. Y eso debemos de entenderlo y eso es algo que la vida de Jesús nos mostró y nos enseñó y no se cansó de mostrarnos esta parte, esta gran bendición que es estar en la voluntad de Dios, porque después de seguir la voluntad de Dios, Jesús sí fue a la cruz y Jesús sí murió, pero no solamente murió, sino que a los 3 días resucitó. Y esa es la victoria de nosotros, la resurrección de Jesús, el entender que aún en medio de la peor circunstancia, de la peor prueba, aún en medio de la muerte, como quizá muchos de nosotros hemos estado en este año que acaba de pasar y seguimos estando en este año en el que estamos, aún en medio de tanta muerte, aún en medio de tanta dificultad, la victoria es esa resurrección de Jesús. La victoria es permanecer dentro de la voluntad de Dios en todo momento. En Ageo probablemente el pueblo se excusaba en que no estaban preparados para edificar la casa de Dios como antes se había hecho en ese templo de Salomón. Quizás se excusaban en eso, pero sí estaban construyendo sus casas. ¿Y cuántas veces nosotros hemos actuado así? Quizá decimos, no, es que todavía no estoy preparado para hacer lo que Dios me está llamando a hacer. No, es que todavía no estoy preparado para servir en el ministerio que Dios ha puesto en mi corazón servir. No, es que todavía no estoy preparado para abrir este ministerio, para abrir este negocio que Dios me está diciendo que abra. Es que todavía no estoy preparado para pedirle perdón a tal persona o para perdonar a tal persona. Pero sí estamos preparados para hacer y seguir con nuestras vidas como a nosotros se nos dé la gana. Y esa parte
yo creo que es algo que debemos de reflexionar bastante y debemos de meditar muy bien, porque aquí Dios les está diciendo, ¿cómo pueden ustedes decir que no es tiempo para edificar mi casa, pero sí es tiempo para edificar sus propias casas? ¿Cómo podemos nosotros decir, no es tiempo para Dios, no es tiempo para dedicarle a Dios, pero sí es tiempo para dedicarlo a mí? No debemos de ser egoístas en esa parte. Debemos de renunciar a nosotros. Y dice Jesús, renuncien a ustedes, niéguense a sí mismos, carguen su cruz y síganme. Esa es la parte y esa es la clave y eso es lo que Jesús quiere hablarnos el día de hoy. Yo creo que 2021 es un año para hacer la voluntad de Dios. 2021 es un año para dejar de poner excusas. 2021 es un año para meditar bien en nuestros caminos. Quedémonos con eso y quedémonos grabado esa parte. Un año para hacer la voluntad de Dios, un año para dejar de poner excusas, un año para meditar bien en nuestros caminos. Y los dejo para finalizar con 5 versículos que vamos a leer rápidamente, pero son unos versículos que nos hablan sobre esta parte del meditar en nuestros caminos, sobre esta parte de elegir el camino de la voluntad de Dios. Dice Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Wow, esta promesa es increíble en la palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Vamos a confiar en eso, vamos a tomar esa promesa y vamos a guardarla en nuestro corazón. Dice Proverbios 3:17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Sus caminos son caminos deleitosos, nos vamos a deleitar cuando estemos en el camino de la voluntad de Dios, cuando estemos en ese camino que Dios quiere que estemos, y veremos que todas esas veredas de ese camino son paz, y paz que sobrepasa todo entendimiento. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Probablemente esta palabra sea de reto para ti, haya sido de exhortación para ti y estés pensando en meditar bien en tus caminos y en cambiar muchas cosas que has estado haciendo quizá mal o que pienses que has estado haciendo fuera de la voluntad de Dios. Pero aquí nos está diciendo Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y va a ser el Señor el que va a enderezar tus veredas. Confiemos en esa parte. Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Esto es lo que debemos de hacer. Esta es la gran lección de esta meditación. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y si hemos estado mal, y si hemos estado en pecado, y si hemos estado haciendo algo pensando solamente en nuestros propios intereses, volvámonos a Jehová. Hay que arrepentirnos de todo eso. Y Juan 14:6, para terminar, uno de mis versículos favoritos del Evangelio, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si algo te tienes que quedar de toda esta meditación, este versículo es el versículo clave. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay nadie que pueda llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que ha pagado el precio por todos nuestros pecados. Creamos en eso, mantengámonos firmes en esa promesa, sigamos el ejemplo de Jesús. Padre, gracias Señor, gracias por esta palabra que tú has sembrado, gracias Señor por exhortarnos en esta tarde Señor a poder cambiar todo lo que hemos hecho mal Señor. Ayúdanos a meditar en nuestros caminos, a meditar en el por qué y en el para qué estamos haciendo las cosas y si en verdad te estamos tomando en cuenta en cada una de las decisiones que hemos tomado, Señor. Si no ha sido así, Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, perdona nuestro pecado, perdona nuestra desobediencia, perdónanos por no haberte tomado en cuenta, Señor, en nuestras decisiones y ayúdanos, Padre, a enderezar nuestras veredas, a enderezar nuestros pasos, como tú nos lo dices en tu palabra, Señor, a poder confiar
y a poder poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, el único camino, la única verdad, la única vida. Él ha venido para darnos vida eterna, vida en abundancia, Señor. Padre, tomamos esa promesa, te confesamos como nuestro Señor, nuestro Salvador. Creemos en ti, creemos en tu palabra y sabemos, Señor, que no hay mejor lugar que vivir conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y de tu Espíritu Santo, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias por haberse conectado, por haber sintonizado esta palabra. Espero haya sido de bendición y espero que el Señor le siga hablando esta palabra, esta parte de la palabra profética que el pastor ha sembrado en nosotros y que seguramente vamos a seguir meditando en ella. Muchas gracias y que Dios los bendiga.